Buen día, chicos, les saluda la profesora Ruth Córdoba del curso de Biología. Este año vamos a desarrollar conmigo la asignatura de esta manera virtual. Hoy vamos a empezar básicamente hablando acerca de lo que es biología, ¿verdad? Porque ese es nuestro curso. Todos hemos escuchado hablar acerca de biología. Es algo que aplicamos de manera diaria y a veces sin darnos cuenta, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿cómo surgió la palabra? ¿De dónde salió? ¿De dónde nació? ¿Cómo así es que aparece esta palabra? ¿Quién la inventó? ¿Alguien sabe? Te cuento, ¿ya? Porque así como surge la palabra, también necesitamos saber qué es lo que significa o no significará nada. Es por eso que al leer esta palabra nosotros nos planteamos dos preguntas. ¿Cómo surgió y qué significa? ¿Cierto? Y es aquí donde aparece un personaje. El señor que ustedes ven en la diapositiva, él es Lamarck. ¿Quién es Lamarck? Jean-Baptiste Lamarck es el primero que utilizó el término biología, más o menos en el año 1802 en sus tratados. ¿Cómo en sus tratados, Miss? Lo que sucede es que en la actualidad, cuando se publican, se hacen investigaciones, se publican en revistas de alto impacto, así como nosotros vemos las noticias en los periódicos, ¿verdad? Ya. Las revistas de alto impacto son los documentos donde se publican, ¿sí?, las investigaciones que se realizan, por ejemplo, en la actualidad acerca del coronavirus, ¿verdad? Algo que se ha investigado, que se ha estudiado, se publica y se da a conocer al mundo, ¿ya? Pero en ese tiempo no habían tratados, en ese tiempo no habían revistas, sino se publicaban tratados en pergaminos, ¿ya? ¿Quién fue el que utiliza por primera vez esta palabra? Jean-Baptiste Lamarck en sus tratados, en sus publicaciones, en sus investigaciones de hace muchos años atrás, ¿ya? El término biología, esta palabra, proviene de dos voces griegas, una que significa bio y la otra que significa logos. Estas dos voces griegas, bio y logos, tienen un significado. La primera es bio, que significa vida, y logos, que significa tratado o estudio. Entonces, el término biología significa, ¿qué cosa? Ciencia que estudia la vida y todo lo relacionado a los seres vivos. Pero, como la biología estudia a todos los seres vivos, ¿tú te has puesto a pensar cuántos seres vivos hay en este planeta? Sí, Miss, hay muchos, exacto. Somos un montón de seres vivos. Y como somos un montón de seres vivos, la biología lo que se va a encargar es de utilizar ramas para poder estudiar a cada grupo, ¿sí? Se va a ayudar de ramas. ¿Cómo las llamamos entonces? Ramas de la biología. Porque recordemos que los seres vivos podemos ser desde muy pequeñitos, algunos como las bacterias, por ejemplo. Podemos encontrar también además hongos, ¿sí? ¿Qué otros seres vivos conoces? Las plantas, muy bien, las plantas. ¿Qué más? Si ya hay plantas, animales, perfecto, los animales. Y también los protozoarios, Ahí está, los protozoarios. Mis protozoarios, sí, también son seres vivos muy pequeñitos. ¿Alguna vez recuerdas que escuchaste en las noticias hace unos años acerca de la ameba come cerebros, ¿verdad? Que nos contagiamos en las piscinas. Sí, Miss, ya. Esa ameba come cerebros es un protozoario, es un ser vivo, ¿sí? Obviamente te causaba una enfermedad, pero no deja de ser un ser vivo, un ser con vida, por muy pequeñito que sea.
Entonces, vamos a conocer cuáles son esas ramas de la biología. ¿Mis cuántas son? Son varias. Yo, en esta oportunidad, solamente te voy a presentar a las más famosas, a las más conocidas, ¿sí? A las que nosotros debemos manejar, ¿sí? Y conocer al pie de la letra, ¿ya? Como cultura general. Esas son las que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Son las únicas? No son las únicas. Si hay más, ¿ya? Poco a poco de repente vamos a poder ver en las siguientes clases. Por ejemplo, ¿cuáles son esas ramas? Tenemos a la botánica, a la zoología, microbiología, ecología, citología, taxonomía y genética. Te dije que hay más y hay más, pero hoy vamos a hablar acerca de estas que te estoy mencionando. Empezamos. Botánica, Miss. Sí, ¿ya escuché hablar de la botánica? Claro que sí, porque la botánica también proviene de dos voces griegas, una que significa botán y la otra que significa ¿y qué? Ambas en conjunto, ¿sí? Significa estudio de la hierba, o sea, estudio de las plantas. La botánica es una rama de la biología que se va a encargar única y exclusivamente del estudio de las plantas, las células de las plantas, qué funciones cumplen, su estructura, sus órganos, sus partes, etc. Todo acerca de las plantas, ¿sí? Dónde están ubicadas geográficamente, ¿sí? Si algunas son beneficiosas o no, ¿verdad? Si de repente algunas nos dan un tipo de toxicidad, o si algunas pueden servir para elaborar medicamentos, ¿sí? Todo eso se va a encargar de estudiar ¿quién? La botánica, la botánica. Miss, ¿qué más? Mira, ¿ves? Sus funciones como por ejemplo la fotosíntesis. Los tejidos, las plantas tienen tejidos, ¿ya? Sus células, entre otros. ¿Cuál es la otra rama que venía? La zoología, la zoología. La zoología, como les había mencionado, ¿sí? También proviene de dos voces griegas, ¿sí? Una también proviene de voces griegas, zoon y logo, ¿verdad? Estudio animal o estudio de los animales. La zoología es una rama de la biología que se va a encargar del estudio del reino animalia, ¿ya? O el reino animal, que va a estudiar su clasificación, por ejemplo. Algunos los clasifican en vertebrados e invertebrados. ¿Qué características tienen? Si pueden ser mamíferos, si son insectos, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura que ellos poseen? ¿Qué tipo de células presentan? Células principalmente en su totalidad, células eucariotas, ¿ya? ¿Cuáles son los tejidos que poseen estos animales? ¿Qué tipos de sistemas poseen? Etcétera. ¿Quién se va a encargar de esto? La zoología. ¿Qué viene? Microbiología, micro, pequeño, bio, vida, logo, estudio. Estudio de la vida pequeña, Miss. Sí, estudio de la vida pequeña. Lo que sucede es que la microbiología se va a encargar y se va a enfocar en estudiar a todos los microorganismos, a los que son pequeñitos, a los que necesitamos ver con la ayuda de un microscopio, ¿sí? ¿Qué va a estudiar? La clasificación, la descripción, distribución, las formas de vida, el tipo de alimentación, el funcionamiento que desarrollan, ¿sí? Y en el caso de aquellos microorganismos patógenos, o sea, aquellos microorganismos que te ocasionan una enfermedad, ¿sí? También van a ver el proceso de la infección que te produce y los mecanismos que se realizan para poder eliminarlos. ¿Cuáles son esos microorganismos que estudia la microbiología? Tenemos a las bacterias. ¿A quiénes más? ¿Verdad? Estas bacterias también pueden ser otros microorganismos. ¿Cuáles son, Miss? Los protozoarios y los hongos. Ya, algunos hongos sí necesitan ser vistos con ayuda de un microscopio, ¿ya? Y al igual que las bacterias y algunos protozoarios me pueden ocasionar enfermedades, ¿sí? De eso se va a encargar de estudiar ¿quién? La microbiología. ¿Qué otra rama tenemos? La ecología. La ecología también viene de voces griegas. ¿Cuáles son mis? Oikos y logo.
estudio de la casa. Estudio de la casa en sí se refiere al estudio del lugar donde viven algunas especies, ¿ya? Por lo tanto, la ecología se va a encargar de estudiar qué existe entre los seres vivos y el lugar donde viven. El lugar donde viven, más conocido como hábitat, ¿ya? Ahí están las relaciones que existen entre los seres vivos y el lugar donde viven, ¿sí? Que le conocemos como hábitat. En un ecosistema vamos a encontrar seres vivos y seres inertes. ¿Inertes means? Sí, aquellos seres que no tienen vida, como por ejemplo el agua, el suelo, ¿verdad? Son seres que no tienen vida, las rocas, pero interactúan y se relacionan con nosotros que somos seres vivos, así como ves en la imagen, ¿ya? La citología. La citología también es una rama de la biología. Proviene de dos voces griegas, cito y logo, estudio de la célula. Esta rama de la biología se va a encargar de estudiar la estructura, la función, clasificación, importancia de las células en los seres vivos, ¿ya? Por ejemplo, clasificación, tenemos principalmente dos tipos de células, procariotas y eucariotas, ¿sí? Las procariotas, que son aquellas que se encuentran en las bacterias, ¿sí? En todo tipo de bacterias, y las eucariotas que se encuentran en el resto de seres vivos, como pueden ser hongos, plantas, ¿sí? Animales y los protozoarios, ¿ya? La genética, de esto sí hemos escuchado hablar antes, ¿verdad? La genética es una rama de la biología que se va a encargar de estudiar todo lo hereditario, lo que nosotros heredamos de nuestros padres, ¿sí? Porque nosotros heredamos principalmente la información genética almacenada en los genes, en el ADN, ¿cierto? Ahí se almacena, se guarda. Es por eso que de repente tú puedes parecerte a tu mamá, pero también a tu papá. Mis, es que yo tengo los ojos de mi mamá y tengo las cejas de mi papá, o la nariz de mi papá, o el cabello de mi papá, ¿verdad? Claro que sí. ¿Sí? ¿Y quién lo estudia eso? La genética, porque estudia lo que nosotros heredamos de nuestros progenitores, o sea, de nuestros padres. Es por eso que se pueden realizar los exámenes de ADN para poder verificar si la paternidad, ¿no?, de algún pequeño o pequeña. Entonces, en resumen y para terminar, tenemos la botánica que se encarga de estudiar qué cosa, es una rama de la biología que estudia las plantas. Luego tenemos la zoología que se encarga del estudio de los animales. La microbiología que estudia qué cosa, microorganismos como bacterias, hongos, protozoarios. También tenemos a la ecología. La ecología es la rama de la biología que se encarga de estudiar qué cosa, los ecosistemas. Muy bien, los ecosistemas y la relación que existe dentro de ellos. Tenemos la citología que se encarga de estudiar qué cosa, la célula, ¿verdad? La célula. Y por último la genética que se encargaba de estudiar qué cosa, la herencia. La herencia que se almacena qué cosa, ¿en dónde? La información genética se almacena ¿en dónde principalmente? En el ADN. En el ADN, chicos. Espero que hayan entendido la clase, que les haya gustado, ¿sí? No duden en investigar y recuerden que no son las únicas ramas de la biología, que hay muchísimas más y que poco a poco vamos a ir conociendo. Cuídense mucho, chicos. Hasta la próxima clase. Hasta luego.